Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida a nuestro diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. Salmo 85:11. Hoy vamos a dar inicio entonces a nuestro segundo módulo, análisis de las causas de la violencia y los conflictos. Para hoy tenemos el tema violencia estructural y violencia directa. Tenemos un invitado especial, Alejandro Zuluaga Cometa, que es doctorando en Administración Pública de la Universidad Externado de Colombia, profesional del Ministerio de Agricultura, investigador del Grupo Cavilando y Redipaz. Agradecemos a este grupo de investigadores y agradecemos también a Redipaz por hacer parte de este diplomado. A partir de hoy ellos estarán acompañando un grupo de investigadores, de personas inquietas de aportar sobre todo a nuestro país y a la construcción de la paz para nuestra Colombia, que es un sueño que estamos buscando desde hace muchos años. Alejandro, bienvenido, hermano, y muchas gracias. Sé de la cantidad de cosas que usted tiene, pero que ha querido unirse a este grupo y a este diplomado. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, profe Ricardo. Agradecer este espacio a ustedes como parte de este proceso de formación, de este diplomado que hoy nos invita a trabajar temas que son fundamentales para la interpretación de nuestro país. Yo voy a apagar el video de pronto para temas de eh, conectividad y paso entonces a hacer la presentación. Bueno, eh, ahí estamos. Listo, hermano. Listo. Elementos para el análisis de la violencia estructural y la violencia directa. Hay que hablar que es un estudio, un concepto fundamental de la paz y los conflictos. Describe cómo estructuras sociales, políticas y económicas en este orden pueden generar una afectación a las personas, generando limitaciones a sus capacidades y oportunidades materiales, físicas, espirituales, entendiendo el sujeto en todas sus facetas y la posibilidad de que existan actores directos que ejerzan esa violencia. Ya vamos a mirar esto también como lo matiza Johan Galtung, que es como quien da origen a esta conceptualización y a esta proyección teórica en clave de los estudios de paz. Una forma también de violencia silenciosa, si se quiere, si se piensa, en la medida en la que ha sido también normalizada o que ha generado también otras formas de violencia directa y personal, efectiva. Muchos casos y ejemplos en nuestra Colombia. Vamos a hablar entonces en términos del origen del concepto y de los antecedentes que tiene a partir de este artículo que escribe el sociólogo Galtung en el 69, que plantea cómo los individuos son entonces afectados por elementos estructurales que no son visibles, que son construidos, que son elaborados, si se quiere, también por un sistema social en el que, para quienes de pronto les guste un poco profundizar en estos temas, podemos abordar a Foucault en esa perspectiva también de cómo hay unos instrumentos de poder que se materializan en la sociedad y que van generando precisamente entonces unas limitaciones o unas
condiciones y unos condicionantes para los seres humanos individuales y colectivos, en términos entonces de ese Tu bienestar, de esa cuerpo identidad, de esa y tu libertad, sangre. de esa posibilidad también de generar una libertad, si se quiere, de lo que son los desarrollos del ser humano. Hay unas características que plantea entonces el señor Galton en este esquema que ustedes pueden ver, que seguramente lo van a seguir viendo de ahora en adelante o lo van a seguir implementando para diferentes interpretaciones. Ahorita veremos otros desarrollos, pero pues primero abordar el padre, si se quiere, el concepto de la violencia indirecta, directa y de la violencia estructural, porque pues lo que plantea Galton es que precisamente en ese triángulo de las violencias, cada una se desarrolla y se articula de una manera u otra en la que van generando prevalencias según, como le estamos diciendo, la estructura social. Hay unas características entonces de esta violencia. Plantea que hay una forma indirecta de esa violencia estructural. Puede llegar a ser directa, ahorita hablamos de eso un poco para que se entienda, eh, donde esa violencia no es identificable, no hay un agente que uno pueda pensar o señalar inmediatamente frente a esas formas de violencia. Piénsese un fenómeno, ahí está al final el ejemplo como la pobreza, que podría ser multicausal como forma de violencia estructural y por ende entonces también tener agentes que son poco identificables, puede tener muchos factores. Puede ser y es entonces también impersonal, no hay un resultado al que también un individuo se le pueda señalar. En el caso, por ejemplo, de las vulneraciones a los derechos humanos que se cometieron durante el régimen nazi, muchos de muchos de los generales, coroneles, hablaban de unas órdenes que había. A nosotros se nos vendió la idea de Hitler, pero si ustedes logran, por ejemplo, una película larga, un poco difícil, pero pues en todo esto de forma de la construcción que ha tenido el cine del fenómeno nazi, pues pueden ver el juicio de Nuremberg, La Lectora, donde había unos individuos precisamente que ejercían unas violencias, se quiere, directas, pero de manera impersonal había un régimen nazi que era una violencia, había establecido una violencia estructural como un modelo de dominación de una determinada sociedad. Tenemos entonces también cómo esta se invisibiliza o era invisibilizada y volviendo otra vez a este ejemplo de la normalización o del orden natural que plantea Galton de las cosas, pues la sociedad alemana vivió en medio de campos de concentración y de tortura en las ciudades principales de su país. Entonces, muchos incluso, pues, tenían en el patio de su casa, entre comillas, para los que quieran ver el niño de la pijama de rayas u otras formas de esta, eh, que generaron y construyeron o se proyectaron desde la forma en la que la gente naturalizó e invisibilizó esas violencias que se cometían contra unos sectores de la población en Europa. Regáleme 5 minutos, realizó. Sí. Listo, Eh, listo, hermano. Qué pena con ustedes. Tranquilo, Hablamos tranquilo. entonces de las formas en las que esa violencia estructural se va invisibilizando, se va naturalizando, va generando también acciones en las que los seres humanos mismos no se percatan de ese proceso violento y genera una perspectiva en la que cada vez eso es socialmente más aceptado. Ahora, pues también en esta coyuntura o en este momento histórico que vivimos, mucho también de lo que han sido las formas de violencia contra las mujeres han sido en cierta forma naturalizadas. Un ejemplo también de lo que ha reivindicado el movimiento feminista
ha sido ese llamado techo de cristal, como un concepto que podríamos ligar a esta visión de violencia estructural, a esta visión de Galton en términos de una violencia invisibilizada. Los techos de cristal, para quienes de pronto no se han relacionado con este concepto, tiene que ver con esa perspectiva en la que a las mujeres se les paga menos, en las que a las mujeres se les pone más obstáculos para los ascensos y las formas en las que esto opera, que para muchos o muchas, incluso quienes dirigen grupos de trabajo, pues son parte de las violencias que se han naturalizado, las violencias estructurales que siguen operando y que no tienen una personalidad como tal, aunque la ejerza un hombre, no tienen una visión o no tienen una posibilidad de directamente acusar, aunque haya el sujeto, existen unos sujetos colectivos que también justifican esos hechos. Habla también Galtung de las formas entonces de represión política. Esto lo quiero dejar un poco hacia el final, en un ejemplo de contexto concreto que les quiero traer frente al acuerdo de paz y las formas de la explotación económica que generan también afectaciones a la libertad y el bienestar, como ya lo habíamos planteado en clave eh, del ejemplo de la pobreza. Un momento, me pasé. El concepto, perdonen un momento que me guardo los cambios. Bueno, eh, parte entonces también de lo que traigo o traía para visibilizar otros autores a partir de las formas de la violencia directa y estructural son estos otros autores que generan una visión y una perspectiva un poco más amplia para que ustedes puedan ampliar esa visión que deja Galton para nosotros en el clave de lo latinoamericano también, las formas en las que James Gilligan, Paul Farmer, Thomas Pogge, Franz Fanon con mucha más fuerza y Pierre Bourdieu vienen planteando las formas en las que la violencia directa y la violencia estructural se relacionan con eso que Galton llamó la violencia cultural, que para ir tocando estos autores que les traigo aquí, pues en el caso de Pierre Bourdieu se desarrolla mucho más esa posibilidad de las formas de la violencia simbólica, de la violencia estructural, en clave de lo que ejerce, por ejemplo, una cárcel. Esto también en clave de lo que plantea Foucault, de cómo estos dispositivos de dominación, estos dispositivos estructurales de violencia, no están en clave solamente del edificio físico que de pronto nosotros vemos, de los barrotes, del proceso de detención de un delincuente en una sociedad, sino que también hace parte entonces de la perspectiva en la que la cárcel opera a través también de una forma simbólica para ponerles un ejemplo de quienes son abogados, del populismo punitivo como una violencia estructural. ¿Cómo es eso del populismo punitivo? Un poder simbólico y que genera también una violencia simbólica, cultural, estructural y directa. Podríamos entonces en el triángulo de Galton pensar cómo ese populismo punitivo opera como violencia y en sus diferentes facetas, cuando un político en campaña le promete a la sociedad que va a aprobar la pena de muerte para determinados delitos o delincuentes y que en este país entonces esa sería la solución, o poniéndolo también en cualquier otro lugar, sería la solución para X o Y problema. Esto entonces, ¿cómo opera en términos de violencia directa? Las personas de ese país o esos ciudadanos y esas ciudadanías se van procesando y van creyendo que esas personas que se señalan como delincuentes pueden ser
eliminada sistemáticamente de la sociedad y se empieza entonces a crecer esa forma cultural y simbólica de violencia frente a determinados delitos al punto de los linchamientos que seguramente o de aprobar socialmente los linchamientos de determinados delincuentes que posteriormente terminan entonces también en unas condenas y en unas formas en las que opera y puede operar el sistema penal. Entre más se condene a determinado delincuente, entonces la gente va a entender que esto puede generar también una posibilidad de justicia. Y esto lo que también genera muchas veces es entonces mayores niveles de violencia estructural, cultural y directa. Eh, en el caso entonces, por ejemplo, de otro sector o de otra forma de la violencia estructural, que se traduce en violencia directa y en violencia cultural, les recomiendo un texto del profesor Frantz Fanon, es un francés negro, y escribe un texto, Los condenados de la tierra, y otro que se llama Pieles negras, máscaras blancas. Aquí el Fanon, Franz, nos plantea entonces cómo el racismo también opera en las sociedades como una forma estructural de violencia que lo que ha hecho precisamente es entonces que un sector de la humanidad, un sector de la población haya sido y sea objeto de las múltiples formas de violencia. Hablando de violencia directa versus también violencia indirecta, como estaba ahorita ubicado en el triángulo, podemos pensar en cómo, por ejemplo, en términos estadísticos, y aunque el DAN en Colombia hizo una medición, una mala medición, la mayoría de las personas que pertenecen a las comunidades afro en Colombia no logran terminar el bachillerato y solo un 6-7% alcanzan a terminar un posgrado. Y estamos hablando entonces de una gran parte de la población en Colombia, una muestra que podríamos extender al continente africano y a las formas en las que, por ejemplo, viven las comunidades afro en el resto del mundo. Para quienes les gusta el tema, pues pueden, me gusta mucho el cine, van a irlo notando y ahorita vamos a cerrar con un documental, un documental que se llama ¿Y ahora qué invadimos? En ese documental se muestra cómo, por ejemplo, a través de estos conceptos de violencia estructural, de violencia simbólica y de violencia eh, directa e indirecta, se ha construido en torno a los afros una posibilidad de instrumentalización y la mayoría de la población afro en Estados Unidos está o se encuentra encarcelada y son la mano de obra barata de grandes empresas eh, multinacionales. En este documental entonces de Michael Moore, y ahora que invadimos, hay varios casos y comparativos entre lo que es Estados Unidos precisamente en clave de estas perspectivas de violencia contra sectores de la población y lo que ha hecho Europa, por ejemplo, también en términos de reconstruir algunos elementos de estas formas de violencia. Las cárceles, volviendo un poco también al tema de Bourdieu y uniéndolo a este concepto que nos trae Fanon frente a un sector específico de la población que está condenada a solamente vivir en la tierra y por eso le han prometido otras formas también de libertad, pues genera eh, la posibilidad de penalizar de otras maneras los delitos. No digo que sea un modelo que se construya, por ejemplo, como en el caso de Noruega, que ya alquila sus cárceles para otros ciudadanos de Europa, porque allí ya ha pasado a otro nivel y a otros problemas las formas sociales de esa violencia, como también sucede en otras sociedades, pero es parte de también generar esa posibilidad de Fanon y con Fanon y de Bourdieu de estar atentos a eso, cómo se instala en clave de las formas que el modelo sistema, que el mundo
que determinados elementos como el derecho ejercen una perspectiva de violencia, una amplificación de las formas de violencia y de estructuración de unos sistemas que hacen que existan y se reproduzcan estas formas de violencia que señalaba Galton. Thomas Pogge entonces habla un poco más de ese ejemplo que traíamos con Galton de la pobreza y de cómo la pobreza en el mundo y los derechos humanos en ese texto fundamental de Thomas Pogge, que lo pueden encontrar en PDF en Internet, determina también una perspectiva incluso donde el mundo es testigo de elementos o de violencias como las que ocurren en Gaza, mientras nosotros estamos hablando aquí, el ejército de Israel, Londres hoy rompió relaciones con Israel porque están en riesgo la vida de 14.000 niños por los bloqueos que está haciendo el ejército israelí sobre la franja de Gaza contra el pueblo palestino, contra Palestina. Y esto lo que nos plantea también aquí y lo que plantea Thomas Pogge es que hay unos pobres o unos países pobres a los que nadie les importa lo que les pase versus los derechos humanos. Si hoy un niño inglés, hoy un niño alemán, hoy un niño, no sé, de algún otro país que se llama en desarrollo, desarrollados, estuviese en la situación de los niños palestinos, lo primero que haría su país sería mandar un ejército o generar toda una movilización frente a esos sucesos. A nadie le importó, para poner entonces un ejemplo también del cine que ustedes puedan históricamente visibilizar en clave de esto que nos plantea POC, de las formas en las que opera la violencia estructural en clave de pobreza global y de violencia directa y de violencia cultural. A nadie le importó que los Hutus y los Tutsi se estuvieran matando y me excusan, siempre se me olvida, no recuerdo si fueron los Hutus quienes masacraron a los Tutsi o los Tutsi a los Hutus en Ruanda, y llegó a tal nivel el genocidio en Ruanda que quienes lo estuvieron alentando, ya voy a hablar un poco de ello y de las formas del colonialismo como un elemento precisamente que nos permite entender a Pogge y las formas de la violencia. eh, Llegaron a entregar machetes porque las balas eran muy caras para matarse entre afros. Entonces llegó un momento donde no había dinero para pagar armas. Curiosamente, Ruanda y estos territorios que fueron colonizados por potencias europeas, creo que fue Holanda, quienes llegaron a decirle a los ruandeses que tenían que, ya los habían dividido pues en otra época, pero en este momento les dijeron, vea, ustedes son pobres, hay unos que son más pobres que ustedes, pero ustedes al menos tienen la nariz puntuda. Y los que tenían la nariz puntuda entonces empezaron a matar a los que tenían la nariz más grande y esto y las orejas de determinada manera y esto generó entonces el genocidio en Ruanda como parte de una estrategia de violencia estructural para extraer los recursos de Ruanda. Ustedes pueden ver esto para quienes de pronto no han visto y también La lluvia o la película Hotel Ruanda, que esa es muy clásica o poder irse acercando también a este caso en algunos documentales que ustedes pueden ver de las condenas que se han emitido contra genocidas, contra quienes promovieron ese genocidio, entre los que se encuentra en clave también para que ustedes vayan generando esas categorías de análisis y de visibilización, los medios de comunicación. Aquí podríamos traer otro elemento que no hemos trabajado en términos de la violencia estructural que ejercen los medios de comunicación. Recuerden, no hay a quien señalar. Uno podría hablar de el locutor o del presentador o de X, Y o Z, pero lo que hoy, por ejemplo, son los influencers, en el caso de Ruanda que les traía frente a esa violencia estructural de lo que es la pobreza global y esto que venimos planteando, eh,
no recuerdo el nombre de la emisora, pero se condenó en el genocidio en Ruanda a una emisora y a unos locutores. Esos locutores y esa emisora jamás dispararon un arma, jamás fueron y motivaron y dijeron, vea, aquí hay que matar a esta gente o hay que lo que sembraban, pues no lo dijeron directamente, pero justificaban y decían que X etnia en Ruanda eran cucarachas y que a las cucarachas no se les podía gastar ni una bala, que por eso había que salir a matar con lo que se tuviera en las manos a esta otra etnia. Hace parte entonces también hoy un poco más depurado de lo que son las influencias de los medios de comunicación. En el caso entonces, por ejemplo, también ya pasemos a Palmer y a Gilligan, la perspectiva entonces de las desigualdades en el acceso a las formas de alimentación de los seres humanos también se marcan como unas formas y unas perspectivas de una violencia estructural que existe en el mundo. Mientras existe la hambruna en territorios como Somalia, en territorios, pues ya hablábamos de la Franja de Gaza, existen eh, cifras de la pérdida y de las toneladas de alimento que se pierden y que son tiradas a la basura literalmente en el mundo. Un corto documental, algo viejo, que de todas maneras ejemplifica este concepto de Farmer en términos de otra forma de la violencia estructural en clave y de la violencia cultural y de la violencia directa y de las formas de violencia entonces que planteábamos con Galton se llama la Isla de las Flores. La Isla de las Flores era un lugar, o podría serlo, en Brasil, en el que un basurero, lo primero que se hacía era que el dueño de unos cerdos iba y sacaba la comida que él creía que le servía para los cerdos, para alimentar un ganado de cerdos, y lo que sobraba después de que el señor sacara la comida para los cerdos, abrían la reja para que los seres humanos fueran y cogieran lo que quedaba. Es parte entonces, de manera muy dramática, lo que hoy puede estar pasando en un lugar como Haití en términos de la alimentación, y que curiosamente también pues, las invito a que miren Versus para que veamos que hay modelos que tratan también de combatir o de desestructurar estas formas de violencia mundial frente a la salud. El modelo cubano que, aunque nos digan número uno que es comunista, número dos que todo el mundo aguanta hambre, son uno de los pueblos donde la salud y las formas mm, de construcción. Los retos hoy en Cuba son otros, pero para que lo veamos y lo planteen ustedes en clave de esto que estamos tratando de pensar un poco de manera más conceptual y abierta, la violencia estructural allí en clave de lo que nos plantea Farmer no existe. Es decir, con lo poquito que los cubanos hoy pueden tener, tienen una alimentación basada en la prevención en clave de la salud. Esto también lo pueden ver en un documental de Michael Moore que coge unos bomberos del 9/11, de lo que sucedió en el 11 de septiembre en Estados Unidos. Ellos tuvieron que meterse allí, pues atender toda esa emergencia, y después el seguro médico no les cubría nada. Ellos, lo que hace Michael Moore es que los coge, los lleva a Cuba y les muestra cómo sin necesidad de ningún carnet ni de ningún tema de prepago, de medicina prepagada, fueron atendidos en un hospital público cubano. El mismo modelo fue impuesto o fue hasta hace unos años, donde tuve seguimiento, fue puesto en Ecuador y en Bolivia, y esto lo que hace también es ir rompiendo con esas formas de esa violencia que pone en juego la salud y la existencia misma de la vida. Las formas en las que entonces, por ejemplo, nosotros no pensamos en lo que consumimos, y lo que hace las grandes cadenas de alimentos e incluso las grandes cadenas farmacéuticas que han generado todo un proceso. Hay un documental sobre Colombia, se llama 970, en el que las semillas también han sido puestas
clave de patentes para que la producción de alimentos cada vez sea también más centralizada. Seguramente nosotros nunca hemos leído un paquete de algo que nos comemos, pero en clave de esta violencia estructural, de esta violencia invisible, de esta violencia que uno no puede decir, este es el señor que está encargado de que nosotros comamos organismos genéticamente modificados, algunos paquetes ya alimenticios, pues hoy cada vez menos, pero ustedes cuando consuman algún tipo de alimento estén muy atentos porque pues ya no les da pena decir que hay OGM en lo que nos estamos comiendo y es que muchas veces estos alimentos que se producen no tienen y no contienen un real valor alimenticio y no genera precisamente entonces un desarrollo como lo deberíamos con Galton pleno de las capacidades de la humanidad y de los seres humanos. Hay una imagen de lo que son Kellogg's y otras grandes empresas alimenticias en el mundo que cada vez tratan también de cerrar un poco en clave de esa violencia estructural que plantea Farmer, la soberanía alimentaria de, y la seguridad alimentaria de determinadas sociedades. Basta hablar, en el caso, por ejemplo, de México, con el Tratado de Libre Comercio que hizo con Estados Unidos y demás, que generó una crisis del maíz y las tortillas que se hacían de maíz en México empezaron a escasear porque recuerden que la semilla transgénica, los organismos genéticamente modificados, usted los siembra, pero después no vuelve a salir otra mazorca de maíz. Usted tiene que volver a comprar la semilla. Esto es lo que ha atentado y ha generado también, pues todavía no hay estudios de ello hasta donde yo conozco, pero va generando también toda una degradación del ADN humano que de por sí ya está bastante degradado. Finalmente, para generar todo este relacionamiento de la violencia estructural, las formas de la violencia cultural, simbólica y esto también que lo veamos en clave del sujeto producido como sociedad, pero también del sujeto y de lo que se nos va instalando. Habla Gilligan entonces de cómo hay unas formas en las que eh, el estatus y la clase se traducen formas que presionan a la sociedad y cómo esto se traduce en clave también de mayores tasas de mortalidad y de discapacidad. Hay una película que se llama, se la recomiendo, me voy a ir acordando, seguramente de pronto la han visto. Si de pronto, qué pena, profesor Miguel, venía de pronto Alfonso y una estudiante Milena. Sí, Una, si de pronto están por ahí, pero en esta no los película veo. bueno, no, muchas gracias, profe. Sí, si de pronto está, si no, está bien. Eh, las personas de mayor capacidad económica, Elon Musk y demás, para decírselos en este momento, pues generan un mundo encima de la Tierra y quienes viven en la Tierra no tienen acceso a las formas de desarrollo de la medicina que tienen en este planeta, en este satélite que construyeron por fuera de la Tierra y allí se ejemplifica esto también que nos viene pasando y quizás también entonces ahora en contexto de lo que pasa en Colombia de las formas de la reforma a la salud, no es lo mismo que uno tenga medicina prepagada, que pague un plan especial, que tenga determinado nivel económico a el acetaminofén que le receta a uno el médico. No es lo mismo entonces también en clave de esta forma de violencia. Que genera la desnutrición. Ahorita pues me van a excusar, pero quiero cerrar precisamente un poco con esas formas donde la violencia no la vemos y la naturalizamos, y que llamo yo un instrumento lacrimógeno. La posibilidad entonces de, con esto que estamos viendo, hay muchos más autores, incluso pues aquí queda para el tema que introducí ahora, Silvia Federici, se la recomiendo a quienes estamos en un proceso también de análisis de una perspectiva de la historia desde el lugar de las mujeres y a las mujeres, para que con el Calibán y la Bruja hagamos una reflexión de cómo ha operado en
perspectiva de esto que estamos diciendo aquí, de lo económico, de los temas de salud, de las formas antropológicas, de los determinantes psiquiátricos y demás, la salud mental es clave, es parte también del planteamiento de Gilligan. Muchas, seguramente tenemos traumas que precisamente porque no había dinero para pagar un psicólogo, un psiquiatra, nos decían que eso era solamente para locos, entonces uno se tenía que aliviar solo. Silvia Federici, el Calibán y la Bruja plantea entonces cómo las mujeres históricamente han hecho parte del sistema de la economía de mercado que las ha relegado a labores donde esa acumulación que generan, de ese dinero que ellas permiten que se acumule, no les es retribuido. Precisamente hoy, por ejemplo, en Argentina, para traerles eso, un concepto concreto y a una visión concreta de lo que se está haciendo para que eso no nos pase más como sociedad. Y digo sociedad, pues pongámoslo en América Latina, aquí pues realmente no sé en qué irá, pero hay ya una política pública del cuidado en Argentina que está generando procesos para reconocer eso que hicieron las madres, las abuelas por sus nietos, las mujeres que lavaban la ropa o esos lugares donde estuvieron invisibilizadas y que hoy son relevantes precisamente para todo esto que, que nos va pasando y que nos va construyendo. Yo quiero avanzar entonces ya teóricamente a algo más concreto y es algo que nos pasa. Y para eso este ejemplo. En Colombia, el acuerdo final 2016 entre las FARC y el Estado colombiano estableció 6 puntos. De ellos podríamos en cada uno, frente a lo que ha planteado Galton, de lo que hemos hablado de Fanon, de lo que ha planteado Pog, Silvia Federici, encontrar cuál es la base de las violencias a las que trata de dar solución el acuerdo final. Yo me quiero centrar simplemente en una, y es la violencia política, como violencia estructural en nuestro país, como parte de esa violencia directa que se ha ejercido, como parte de esa violencia simbólica que aún persiste frente a las formas de estigmatización y que tiene que ver con el punto 2 de ese acuerdo. Para quienes quieran continuar entonces en clave de este diplomado de paz, Miguel, yo entiendo, poder pensar en cómo entonces damos solución a todos estos problemas, pues lo primero es reconocer, ya vimos, Galton nos decía, esto es invisible para la gente, esto es natural. Entonces hay que empezar, número uno, a historizarnos, a pensar entonces como sociedad qué es lo que nos dicen y qué ha pasado y por qué eso está ahí, por qué yo pienso lo que pienso y digo, y seguramente eso me va a permitir ser, como lo decía Francisco en esa oración que dijeron que era de Francisco, de ser un instrumento de paz, porque lo que pasa, por ejemplo, frente a esto que nos ha sucedido en Colombia en más de 60 70 años de guerra, es que hemos naturalizado todas las formas de violencia y esas formas de violencia se han traducido en formas de violencia directa, cultural, indirecta, de todas las formas posibles. Un antecedente que quiero yo dejar aquí es a lo que ha fabricado el ejército colombiano y es que en el año 1919 hay un texto que les recomiendo para quienes les guste un poco hacer memoria y que tiene varios relatos históricos de Colombia. Es ese producto que sale del acuerdo precisamente de paz en el que mm, 14 relatorías de la historia de Colombia, 6 relatores fueron propuestos por el gobierno nacional, 6 relatores fueron propuestos por las FARC y ellos construyeron unos relatos sobre la historia de Colombia. Este particularmente que utilizo como ejemplo es el del profesor Renan Vega Cantor, del cual les recomiendo también, si se quieren acercar a algunos textos. Plantea entonces cómo desde el 16 de marzo de 1919 una movilización de sastres en el marco del gobierno del señor Marco Fidel Suárez realiza una movilización porque el señor presidente Marco Fidel Suárez había hecho un acuerdo con los Estados Unidos para comprarle los uniformes de las fuerzas militares. Curiosamente entonces
los militares que habían acabado de llegar de una guerra que nosotros nada que ver por allá en Corea, disparan contra la movilización. Opera entonces el primer elemento de violencia directa, que es el ejército que dispara contra unos manifestantes. Acto seguido, al día siguiente, como lo pueden ver en la imagen, los medios de comunicación salen a decir que producto de unos disparos al aire que había realizado el ejército, eh, habían muerto unas personas que estaban en una movilización y empieza entonces el ejército a decir que eran tres, los manifestantes que 15, el gobierno que cinco, bueno, y empieza también todo ese proceso de estigmatización, señalamientos, de las formas en las que un agente externo que ha fabricado parte de estas violencias que vivimos y de esta violencia estructural que ha sido los Estados Unidos, traslada propaganda anticomunista y de estigmatización de ciertos sectores a Colombia y empieza a generar también todo un proceso de justificación de ciertas violencias, en este caso también violencias, una violencia directa armada contra la población civil que venía también en un ascenso de movilización. Para quienes les guste la historia de Colombia y de los movimientos sociales, está el profesor Ignacio Torres Giraldo, un texto que se llama Los Inconformes, donde él plantea cómo poco a poco el surgimiento de la economía de mercado, de la economía capitalista, como le quieran decir, pues también produce que los trabajadores se fueran organizando en sindicatos, en cooperativas, y llegamos al momento del 9 de abril de 1948, donde aprovechan entonces en medio de toda esta efervescencia ciertos sectores políticos y, a ver, yo si lo tengo aquí para que vayamos avanzando, aquí está. Para decir que el señor Jorge Eliezer Gaitán era un comunista, que era un agente de Stalin, que aquí pueden verlo, que él era el que estaba incendiando los campos, que él era el que estaba generando violencia. Entonces, miren cómo van operando entonces estos instrumentos de violencia estructural, de violencia directa, cultural, y empieza el Partido Conservador a fabricar, miren aquí aún sin decir que eran los liberales, cómo este máximo representante del Partido Liberal era el problema en el país. Entonces, quienes en este momento consideraban que matar a Jorge Eliezer Gaitán era algo simple, no midieron que íbamos a tener, hasta 2016 íbamos a tener esas oleadas de violencia o quizás también estas formas de violencia que vive nuestro país, directas, indirectas, simbólicas, son funcionales precisamente a esos otros sistemas de los cuales los otros autores nos planteaban, porque, para dejar un simple ejemplo, hasta la Constitución de 1991 las comunidades indígenas no eran sujetos de derechos. Hubo disputas, hubo ganancias e historias como el Cholo Lorenzo, para quienes de pronto también les gusta esta historia indígena, un dirigente indígena que peleó con unas estructuras armadas para que Panamá siguiera siendo Colombia, pero lo subieron a un barco estadounidense. Esta historia también la pueden buscar en letras del profesor Renan Vega Cantor y posteriormente fue asesinado. Lo mismo pasó con Quintín Lame, quien durante todo el siglo XX estuvo luchando por los derechos de los indígenas y no logró sino algunas reivindicaciones allá en el Cauca. Y pues para que veamos esta forma de violencia histórica que hoy los medios nos la venden como que los indígenas son terratenientes, pues viene de mucho tiempo. Citar también cómo la concepción de estas personas en el club, no recuerdo cuál, tratando de ofender a alguien, le dijeron, esta indiamenta que hace aquí. Eso entonces es una estructura de violencia y genera unas formas de violencia directa cuando precisamente esa señora le dice al otro, esta indiamenta que hace aquí, y posteriormente entonces puede generar formas de violencia directa porque pues en esa lógica de violencia que tiene esta señora o cierto sector de la sociedad instalada, pues un indio más, un indio menos, eso no vale, no importa.
Aquí entonces, después de esto, para seguir el ejemplo de las formas de la violencia política y de las que tenemos que tratar de generar conciencia y reflexión, hacer la alerta nuevamente sobre el papel crucial de los medios de comunicación. No estoy y no tengo nada en contra de las personas que tienen mucho dinero, pero particularmente estas tres personas que ustedes están viendo, el señor Luis Carlos Sarmiento, Carlos Ardila Lule, Alejandro Santo Domingo, jefe del grupo empresarial Santo Domingo, pues en cierta manera se han visto eh, beneficiados por las formas de la violencia en nuestro país, sea violencia directa, sea estructural, sea simbólica, porque precisamente estos tres señores, que entre ellos una investigación que ustedes pueden buscar en internet sobre los medios de comunicación, un estudio comparativo sobre los medios de comunicación entre Chile y Colombia, plantea que estos tres señores son dueños del 60% de los medios de comunicación. Entonces, usted lo que hace cuando está viendo Caracol, RCN, cuando coge Cromos, cuando coge un ADN, cuando va a leer El Tiempo, es que está consumiendo lo que estas personas quieren que nosotros pensemos. El problema del país, el problema de este país es la guerrilla, nos han dicho históricamente en una perspectiva donde la violencia directa, concreta del conflicto armado, pues es innegable, sobre todo en los territorios en los que están los enfrentamientos, los bombardeos y demás. Pero para quienes vivimos en la ciudad, entonces hizo que nosotros votáramos en contra del acuerdo de paz en un plebiscito y ganara el no, y a nadie le importara en este país porque, querámoslo o no, por estos medios de comunicación, incluso hoy WhatsApp, Facebook y demás, las fake news y todos estos elementos que podemos encontrar que alimentan la violencia directa, estructural y demás, se dijo que a este país le iba a caer un rayo homosexualizador si nosotros votábamos en contra, si votábamos a favor del plebiscito que aprobaba el acuerdo con las FARC. Yo quiero ir cerrando un poco, profe, no tengo aquí reloj, usted me dice, igual le damos más tiempo, Miguel, a preguntas y al diálogo, que estamos abiertos. Y sí, Ricardo, Miguel, Todavía tenemos tiempo. listo. Son Eh, 7:18, digamos que hasta las 1:30 podemos avanzar. bueno, me haces una señal y Listo, mi hermano. para yo estar entonces atento. Para ir cerrando precisamente con estos elementos entonces de la violencia política en Colombia como una violencia estructural, una violencia simbólica, una violencia que se ha ejercido directamente, que ha construido mitos y que ha proyectado en esta sociedad unas formas incluso de justificación de la muerte. El decreto 0434 de 1956 legalizó las estructuras paramilitares y señaló a determinadas actividades políticas como comunistas. El país ha estado metido entonces después de eso, de este es rojo o este es azul, eh, para quienes también quieran profundizar un poco en esto y les guste el cine o si ya la vieron, un clásico del cine colombiano se llama Cóndores no entierran todos los días. Es un texto que yo también traigo siempre como ejemplo y es una novela sobre la violencia de esa época del gran escritor colombiano Gustavo Álvarez Gardiazabal. Muchas veces no comulgo con sus opiniones políticas, pero es un gran escritor para revisar siempre. Plantea como una historia real. Estamos hablando del señor Lozano. Bueno, María Lozano. Ustedes ahí encontrarán el personaje. Ese personaje existió y fue quien, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, articuló en el Tuluá, en el Valle del Cauca, lo que se llamaron los pájaros. Los pájaros eran los paramilitares y la policía chulavita conservadora que generó todo un proceso de violencia contra los liberales y contra los pueblos liberales. Posteriormente también, y hoy lo podemos saber y hay documentación de ello, el ejército colombiano se disfrazaba de uno o de otro
y generaba masacres que promovían la violencia directa, parándose sobre la violencia simbólica que habían construido los medios de comunicación y que habían construido los directores de los directorios oficiales de los partidos, eh, que generaron un proceso en el que entonces matar liberales no había problema con ello y viceversa, que matar conservadores tampoco había problema con ellos. Entonces vivimos todo un proceso de ascenso también de guerra, donde las guerrillas liberales, y aquí también quiero dejar algo puntual frente a esa violencia política sistemática que se ha ejercido contra quienes se les dice hagamos la paz y después se asesinan sistemáticamente. eh, Durante el gobierno de Rojas Pinilla, pues curiosamente hubo un modelo de progreso donde incluso llegó la televisión a Colombia, pero en medio de todo eso, precisamente para la construcción de esa violencia simbólica, se popularizó y se repartieron televisores por toda Colombia para generar incluso una radio nacional y demás. No quiero decir con ello pues que haya sido perverso, pero parte del instrumento de este general que después los directorios conservador y liberal que hicieron el pacto eh, del Frente Nacional lo traicionan, lo bajan de las elecciones, se las roba el Partido Conservador. Bueno, para los que les guste la historia de Colombia pueden profundizar un poco más en por qué nace el M-19 y encontrar cómo estos dispositivos fueron operando progresivamente y hoy aún siguen operando. Las guerrillas liberales que reaccionaron y se enfrentaron a la violencia oficial del ejército y a la violencia conservadora, Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure, Sangre Negra, eso que en algún momento se llamaron los, los bandidos. Lo que hoy nosotros llamamos terroristas, en ese momento se llamaron los bandidos o el bandidismo. Eso entonces hizo que, por ejemplo, después de que el señor Guadalupe año 50, que el señor Guadalupe año 50, para quienes están en Bogotá, por favor, no se pierdan esa obra de teatro del Teatro La Candelaria, Guadalupe Salcedo fuera asesinado cruelmente, no estaba armado en un carro en Bogotá. Lo que dijeron fue que él se estaba rearmando y que iba a generar todo un proceso de violencia. Fue como una especie de revancha entonces contra Guadalupe Salcedo y en un operativo del ejército, la policía, ya no recuerdo, fue asesinado. Estamos hablando entonces de los años 55, 54, me excusan, después de la violencia del 48, pero pues podríamos claramente hoy reconocer ese modelo y ese modus operandi de las violencias estructurales que hemos vivido, de las violencias directas que hemos vivido, de las violencias simbólicas, de la construcción del enemigo interno. De esto como cavilando aquí para quienes quieran profundizar en algunos de estos temas, pues de las formas de violencia estructural, la doctrina del enemigo interno hoy se llama en el ejército la doctrina Damasco y con el grupo de investigación cavilando y un comandante general, me excusan, no recuerdo el rango, no lo tengo ya muy claro, pero escribimos un texto sobre los falsos positivos y cómo esos sistemas de los que hemos hablado aquí, de los que nos planteaba Galton frente a las violencias directa, simbólica, estructural, han generado sistemáticamente asesinatos y han sido parte como del paisaje para nosotros, ¿cierto? Guadalupe Salcedo hoy se puede llamar tranquilamente Pizarro, se puede llamar hoy tranquilamente Oscar William Calvo, que para quienes no conocen esas partes de la historia, entonces se le dijo al M-19, entréguenos las armas y usted puede participar en política. Posteriormente asesinan a Eduardo Pizarro. Después entonces le dicen al EPL, hermano, entréguenos las armas y participen en política. Uno de sus comandantes, Oscar William Calvo, sale a la vida pública y es asesinado. Y todo esto después de que en 1985, para traerlo un poco más acá con lo que tratamos de hablar del 2016,
en clave de las formas de ejercicio de la violencia política ejercida contra una colectividad. Recuerden todo lo que decíamos de Galton y de la invisibilidad y demás. El señor Belisario Betancur le dice a las FARC en la Uribe: hagamos un partido político, se meten ustedes en ese partido político que se va a llamar Unión Patriótica y empiezan a participar en política. Acto No, seguido, con todo ese proceso entonces de lo que ha sido el anticomunismo que les mostraba con ese decreto de ilegalización del Partido Comunista y del comunismo en el país, se empieza a asesinar sistemáticamente a todos los militantes de la Unión Patriótica. Hoy el Estado colombiano está condenado precisamente por todo eso que le pasó a la Unión Patriótica. Seguramente muchos o muchas han escuchado decir: ay, la Unión Patriótica todavía están vivos. La Unión Patriótica, eso que era de guerrilleros. Pues sí, el acuerdo de la Uribe ejercía o decía que la guerrilla iba a estar ahí, pero vámonos un poco más allá y en el marco de la Constitución de 1991, mientras las FARC, después de 5 años de asesinato sistemático de militantes y de todas otras fuerzas políticas también que estaban allí, en el caso de Antioquia, para quienes de pronto estén en el oriente antioqueño, el movimiento cívico del oriente hoy es sujeto de reparación colectiva, porque también le sucedió lo mismo que la Unión Patriótica, sino que la Unión Patriótica ha logrado hasta hoy ahí tener a la senadora Aída Bella, Jael Quiroga y otros en la política, representantes a la Cámara, no ha dejado caer la bandera. Pero hay muchas otras formas también de colectividades que fueron sistemáticamente asesinadas, y lo que quería decir es que entonces en la constituyente, mientras se instalaba la constituyente de 1991 en el Congreso, se bombardeaba y se atacaba Casa Verde, que era el lugar de las negociaciones con las FARC. Esta violencia campesina agraria tiene también otras justificaciones, otras construcciones teóricas, académicas. Hay que ser muy cuidadosos con los marcos de análisis que usamos como académicos o como líderes espirituales, como referentes en nuestra familia, porque este Cristo campesino, así se llama esa foto, es de la época de la violencia, de la llamada época de la violencia, y de quienes se han inventado ese tema de violentólogos, pues precisamente hace parte de Laushin Curie, Laushin Currie. No hubo solo entonces asistencia militar por parte de los Estados Unidos en ese entonces al gobierno colombiano. Los invito, no recuerdo ahora la misión de los Estados Unidos que vino a Colombia a asesorar económicamente al país y a nuestros dirigentes. Y parte de lo que justificó la violencia y que el ejército hiciera lo que hiciera y que los políticos hicieran lo que hicieran en esas épocas de los años 50, no hay cuentas de cuánta gente murió o pudo haber sido afectada por esa violencia directa. Fue este señor economista Lauchin Curie que dijo: si ustedes quieren desarrollar económicamente el país, tienen que sacar a los campesinos del campo. Ese señor seguramente no disparó un fusil, no cogió un machete para inventarse el corte de franela, que según el historiador Eric Hobsbawm es uno de los más atroces que podríamos haber encontrado en esa historia que él hace del siglo XX. Pero él lo que intuyó y lo que promovió, dijo: necesita Colombia mano de obra barata en los centros de producción. Si no hay mano de obra barata, pues las fábricas no van a tener a quién contratar, no van a poder crecer, y esto ha hecho parte precisamente entonces del desarrollo de la economía en nuestro país y de lo que yo aquí les vengo a traer en clave de este dispositivo de análisis como lo es la violencia política, como uno de los muchos elementos. Ya lo veíamos, de los 6 puntos que podríamos analizar en clave entonces de los conceptos que nos plantea Galton frente a las formas de la violencia simbólica, la violencia directa, la violencia estructural, y eso cómo también nos permitiría encontrar caminos para la paz. Final, probablemente, profe Miguel, regálenme 5 minutos más, me excusan realmente por traer esto, pero para que no nos quedemos solo con la historia, ay, yo no le mandé, profe. Eh, lo mandé al chat, voy a mirar si ya me abrió el WhatsApp, profe. Ok.
Mm, no, no me abrió. A ver, O en YouTube, profe, está Colombia Invisible, otro documental que en qué minuto es este? O 44-22. de 4:22. Aquí A les ver, quiero dejar un ejemplo de violencia indirecta, donde no está presente, y de violencia estructural indirecta. bueno, espera, a ver, a ver si lo logramos. ¿Y es este? Sí, Miguel, desde donde empieza el letrerito, 44-20. Ahí más adelantico, ya casi va a llegar, sí. Si quieres lo pones amplio y ya desde ahí ya está bien. Ahí ya le puedes dar play. No tiene sonido. Creo que es que hay que compartir con sonido la pantalla. O sea, como, Yo la compartí, pero no, ¿qué es será? que el video no tiene sonido. Si yo pongo el video no, solito no me suena, no tiene sonido. Ya, a ver, yo intento y me dicen. Sí, mira, no tiene sonido. Aquí voy. Me dicen si se escucha y Ok. si se ve. Ahí se ve. Sí, ahí lo vemos, pero no lo escuchamos. Listo. Y ahí va. No, Mm, no tiene sonido. Es tema del video. Está silenciado, profe. está silenciado. No, pero ahí está abierto. Ahí yo lo Sí, veo. está todo Lo estoy abierto. intentando de explorador interno y no, profe, no tiene sonido. Sí, no tiene sonido. Voy a mirar otro, a ver, ya. Ok. Sí, Dos porque minuticos. no tiene sonido. Sí, no suena. Sí, es algo que pasa por ahí con el video. Es el video. Documentales Telesur presenta las Ay, realidades que afectan a un país y que han sido ese encubiertas. sí está sonando, Sí, pero no perfecto. lo vemos. A ver este. Mm, increíble. Fue silenciado. Sí, le quitaron el sonido. A ver, es que hay otra plataforma. Esta se llama. Avanzando. A ver, es el momento entonces, levanten sus manos, pregunten, aporten. Creo que en el chat estaban aportando, pues hagámoslo directamente aquí en la clase aportemos lo que estaban de pronto aportando en el chat, ¿vale? Levanten sus manos, pregunten. Creo que aprovechemos a Alejandro que nos acompaña en esta tarde y que seguramente puede ayudarnos a resolver varios temas. Entonces, escuchamos las preguntas de ustedes. ¿No hay preguntas? ¿Todo tan claro? Creo que traté de provocarlos bastante.
Don Richard. A ver, ya esto sí tiene sonido. El desplazamiento le ha generado una situación tan absoluta. 5 minutos, Miguel. Sí, 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 da. 5 minutos. Y si quieren ya les comparto. A ver, compartir con sonido. Ahí se ve. Sí, ahí se ve, pero no se escucha. Y Sí, no es que no se escucha nada. aquí ya. Don Richard. El desplazamiento le ha generado una situación tan absolutamente precaria en términos de calidad de vida y derechos humanos a los indígenas, a los afrodescendientes. O sea, la voracidad de los grandes proyectos es la que hace posible que haya una Colombia invisible, una Colombia negada, que difícilmente puede pensar que sus hijos o sus hijas lleguen siquiera al quinto de primaria. El paramilitarismo en compañía del mismo Estado fue despojando personas digámoslo, pues, en parte una comunidad bastante visible es la nuestra, el Bajo Calima. En el 2003 sufrimos un desplazamiento y ahorita todos creemos y consideramos que el desplazamiento que tuvimos en el 2003 fue provocado por lo que ahorita va a ser el puerto de Aguadulce, que es el puerto que en este momento van a implementar en nuestra zona, en el cual cometen muchos destrozos ambientales y no reforestan. O sea, en todo nuestro ecosistema están dañando, ¿no? Ya no estamos respirando el mismo aire que nosotros respirábamos porque pues, la naturaleza estaba cerca. Entonces sí, el mismo Estado en compañía de grupos al margen de la ley nos sacaron del territorio para que ahorita podamos tener lo que es el famosísimo puerto de Aguadulce. En este momento se pueden contabilizar fácilmente 15.000 paramilitares como en 3 grandes franjas. Los que nunca se desmovilizaron, digamos de la etapa anterior, los que se desmovilizaron y regresaron nuevamente a la actividad paramilitar y aquellos que han sido reclutados más recientemente. Y estamos en una fase donde el uso de la tierra está bajo el modelo del mercado global, apuntando a agronegocios vinculados con agrocombustibles, la palma, al desarrollo de operaciones extractivas, fundamentalmente la minería y el petróleo, y a obras de infraestructura que se requieren para que todo eso que es materia prima pueda ser llevado al mercado internacional.
Todas estas empresas transnacionales que fueron inundando el país en tiempos del presidente Uribe y ahora mucho más en tiempos del presidente Santos, ellas necesitan el paramilitarismo, ellas no pueden funcionar sin paramilitares. ¿Por qué? Porque todo lo que ellas están haciendo en el saqueo de recursos naturales, en la destrucción del medio ambiente y en la destrucción de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, eso levanta tanta protesta social que llegan de una vez custodiadas y escoltadas por grandes grupos paramilitares. Eso lo puede uno comprobar cuando uno superpone el mapa de las multinacionales en Colombia y el mapa de los paramilitares. Coinciden perfectamente. Esta medicina que se le acaba de dar al niño cuesta solamente 7.000 pesos. Es algo que puede aliviarlo, que puede devolverle como la vida y pues en la situación en la que ellos se encuentran en estos momentos no tienen recursos para poder comprar medicamentos como este. Entonces es como la situación tan precaria que están viviendo la comunidad indígena en estos momentos. Hoy somos el primer país de América Latina en protección al inversionista y según el Foro Económico Mundial el tercero más amigable para hacer negocios. Por eso he dicho, y lo recalco en este nuevo puerto, en este nuevo terminal que tanto nos entusiasma, que tenemos que seguir facilitándole la vida a los empresarios y a los inversionistas nacionales o extranjeros. Las entidades del Estado, desde la Presidencia de la República hasta la más pequeña oficina estatal, deben trabajar con permanente diligencia para que los trámites fluyan, para disminuir las trabas y los obstáculos burocráticos y para hacer que el inversionista se sienta en su casa y esté siempre motivado. El más viejo de la familia. Llegando al punto de ver al presidente hablar de que la situación en Buenaventura estaba totalmente correcta, que en Buenaventura la salud
sea, era una cosa buenísima y acabando de ver cómo enterraban a una niña por desatención médica, acabando de ver cómo el puerto Agua Dulce está destruyendo nuestra zona, sintiendo y padeciendo mucho asesinatos que han habido en Buenaventura, en los barrios de Bajamar, que es la zona en la cual se va a seguir implementando el TCV. Y él dice que no pasa nada, que en Buenaventura todo está bien, que en Buenaventura va a venir el mal llamado desarrollo, que se van a implementar proyectos que de pronto nos vayan a beneficiar a nosotros cuando no es así. Son personas de afuera que vienen a disfrutar los recursos que nosotros tenemos. Sí, hay una Colombia subterránea, digamos, una Colombia invisible, que ahí es donde justamente el conflicto tiene sus raíces. Y la hacen invisible naturalmente para crear, y lo logran, una sensación de equilibrio, de desarrollo, de civilización, de vigencia de la ley, de vigencia de las libertades, de vigencia de los derechos humanos. Pero naturalmente esa otra Colombia está marginada, está negada, está destrozada. Bueno, profe Miguel, muchas gracias. Esto era todo lo que yo tenía para compartirles. Listo, Alejandro. Bueno, abramos el espacio entonces para participación de ustedes, preguntas, aportes en los minutos que nos quedan, ¿vale? Bueno, entonces los escuchamos o abran sus micrófonos, sus cámaras y conversemos un momentico sobre lo que hemos escuchado. María Fideligna, gracias. Abra su micrófono, María Fideligna, lo tiene cerrado. Gracias. Ay, buenas noches. Buenas noches. La verdad que estos contrastes, esta clase, todos estos temas me producen tristeza. Se reaccionan las 3 R's, que es dar rabia, rencor, resiliencia. Yo fui desplazada, mi familia fue desplazada por tener las mejores tierras de la vereda, por esos llamados liberales y conservadores que siempre querían quitarle al campesino lo mejor que tenía. Y pues todo eso que viene a ser psicológico, mi familia lo superó y yo lo superé también. Y aquí estoy. Pero son tantas cosas tan malas. Si hay posibilidad de que se pueda hacer algo para recuperar esa paz tan anhelada. Gracias. María Fideligna, muchas gracias por compartir su testimonio. Aquí hay varias preguntas. Teniendo en cuenta los tipos de violencia mencionados al relacionarlos entre sí, ¿se puede hablar de una violencia sistemática o en dado caso no sea así como se entiende la violencia sistemática? Bueno, pregunta sobre la violencia sistemática. No sé si te leo todas las preguntas y tú recoges o vas respondiendo una por una. Sí, Miguel, si quieres yo las voy viendo y le damos la palabra a Arturo. Ok, perfecto. Ahí en el chat están. Sí, listo, gracias, profe. Arturo, gracias. Si quiere apaga su cámara, Arturo, porque para que le podamos escuchar, Arturo. Eso es, Buenas gracias. tardes. Bueno, buenas Bienvenido, noches Arturo. a todos. Gracias por el espacio. Bueno, llama mucho la atención lo que nos ha planteado el facilitador en el tema de lo que es la violencia estructural, porque la violencia estructural la estamos viviendo en este país de manera permanente. Y yo quiero traer a colación este diplomado un caso de violencia estructural muy reciente que estamos viviendo en la ciudad de Cartagena y que me parece un ejemplo muy básico
para todo lo que se nos ha planteado en esta noche. En Cartagena tenemos un cuerpo de agua en el ecosistema que se llama la Ciénega de la Virgen, anteriormente conocido como la Ciénega de Tesca, donde había toda una vida social. Se le apagó su micrófono. Y toda la gente que de alguna manera podía vivir de esta riqueza natural y humana y de seguridad alimentaria. Y se ha ido deteriorando por mucho tiempo. A través de una acción popular, en el 2006 se creó el proyecto Bacociénega de la Virgen. Y hoy las afectaciones en materia ambiental son muchísimas. Y hay una sentencia del Consejo de Estado donde está diciendo todo lo que hay que hacer para restaurar la vida de la gente y de la ciénega. Y ha sido una violencia estructural alrededor de eso, donde los grandes inversionistas en Cartagena, en toda la zona norte, se han apoderado de toda la zona de Bajamar. Y hoy en día hay grandes hoteles con grandes poderes económicos causando afectación ambiental en la bahía y no se dice ni se hace absolutamente nada. Y en la ciudad, en un asentamiento totalmente afro, afectado con esta situación, con todos los antecedentes que él nos ha planteado, es un claro ejemplo de lo que es la violencia estructural con poblaciones marginadas y con una Cartagena invisible, donde la ciudad y muchos gobernantes están de espalda a este tipo de procesos. Entonces, si bien es cierto, la violencia estructural es complejo, también tenemos el reto de organizarnos, participar e incidir para transformar. Porque se trata de que la violencia estructural, en vez de ser una problemática, debe ser para nosotros los colombianos un reto social y histórico, que nos haga un llamado a organizarnos y con la fe y la esperanza, como creyentes, tomar las acciones para transformar y cambiar esas realidades. Porque hoy en día tenemos los elementos y estos espacios nos abren las entendederas para comprender que hay una ruta y hay esperanza para transformar y hacer las cosas a pesar de las situaciones tan complejas que nos pueda parecer esto. Entonces invito a los compañeros a que a pesar de la situación tan compleja que se nos plantea, nunca podemos perder la esperanza ni la fe en que podemos cambiar estas situaciones. Muchas gracias. Y Alejandro. Sí, profe Miguel, muchas gracias a sus comentarios, preguntas. Tuve la difícil tarea de hablar solo de violencia estructural y de violencia directa, pero pues obvio, el triángulo y todo este diplomado nos va a traer la posibilidad de cómo nosotros, reconociendo que eso está allí, como lo ha hecho y nos lo han puesto en Cartagena, en Buenaventura, seguramente en muchas otras partes del país, nosotros construimos paz positiva, construimos paz directa, paces, construimos las formas precisamente por eso pensando en este curso, yo decía, pues, ¿cómo hablar de violencia directa y estas violencias sin hablar e insistir en lo que hemos hecho como colombianos? Y pues hacer referencia a esos acuerdos de paz y de paces en medio de todo esto que traje, que he hablado con ustedes, pues el pueblo colombiano siempre se ha movilizado y siempre ha generado procesos en los que la constituyente de 1991 trató de generar precisamente un acuerdo de paz y de decir entre los colombianos, hagamos un acuerdo sobre lo fundamental, un gran acuerdo nacional que nos permita, reconociendo esto que nos pasa, dar el paso y voltear la hoja de la historia sin desconocer, como también lo iba diciendo, y abordo un poco eso último que dice nuestra compañera Edna, la memoria nos habita, la memoria nos construye. ¿Cómo hacemos una historia de memorias desde lo que ha pasado, desde lo que está planteando y dice quienes la han vivido y quienes han tenido la posibilidad de pensar que esto no es natural, no somos violentos por naturaleza, los colombianos no tenemos eso en el ADN, esas violencias están allí porque eh, eh, las han construido y deconstruirlas es precisamente una forma y una perspectiva de ponerla en clave de que esto no vuelva a pasar. No sé, profe Miguel, yo también no quisiera hablar más, quiero dejar un elemento de lo que han hecho las sociedades argentina, uruguaya, para superar eso que se llamaron las dictaduras del Plan Cóndor, que fue una gran
violencia estructural que fue ejercida con una violencia directa, que fue construida en toda América Latina. Nosotros quizá todavía no hemos procesado cómo operó ese plan Cóndor que puso los Estados Unidos contra el comunismo en América Latina, juzgando a los dictadores. Hay una película, se la recomiendo, en 1985 sobre lo que hizo la Comisión de la Verdad en Argentina, y lo hizo no solamente el abogado que allí nos cuentan su historia, sino también las madres, las hijas de la Plaza de Mayo, las abuelas de la Plaza de Mayo, las mujeres argentinas enfrentándose a la dictadura. Y en Uruguay también, como formas también de justicia simbólica, lo que permitió un tránsito hacia la paz de esa dictadura de la sociedad uruguaya fue que podían hacer ¿cómo lo llamamos? Performance. Yo lo voy a llamar performance simbólicos a los dictadores, scratches, lo que hoy hacen las mujeres con sus victimarios, lo hacen o lo hacían en Uruguay con quienes dirigieron los operativos militares, y era que donde los reconocían y los veían de pronto en un supermercado o en algún lugar en las calles de Uruguay, pues la gente salía y les gritaba dictadores, asesinos. Era como una forma también de catarsis que como ejercicio simbólico de justicia se inventaron los uruguayos. En Ruanda, frente a este genocidio, la justicia no fue capaz de judicializar o penalizar a cada uno de los que cometieron delitos en Ruanda. Entonces las comunidades en Ruanda generaron tribunales populares, donde en una vereda, en un municipio, juzgaban a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad. Y esas son formas también en las que creo nosotros podemos empezar a superar estas violencias y a generar opciones, oportunidades que como sociedad hagan que nuestros niños, nuestros jóvenes nunca más vivan lo que nosotros hemos vivido. Nunca más un desplazado en un semáforo en Colombia, nunca más una mujer asesinada. Es increíble que todo lo que ha hecho también la concepción incluso del cuerpo de la mujer como un espacio de guerra en las ciudades y en otros lugares. Nosotros hoy hablemos de feminicidios, nunca más un feminicidio. Creo que es parte también de la tarea y de estas formas que ustedes plantean de memoria y de resistencia. Incluso nosotros hoy estar aquí escuchándome hora y media como parte de un proceso educativo y de formación debe ser parte y es parte precisamente de esa sociedad que se resiste a que el mundo siga siendo como nos lo construyen y como lo han construido esas formas de violencia. Alejandro, muchas gracias. Creo que, como yo le decía cuando conversamos la primera vez, en una hora y media, en una hora, es un tema supremamente grande, recoger demasiados temas. Recomendable para nuestros estudiantes volver sobre los videos, volver sobre las recomendaciones de libros, de películas, y vayamos haciendo una libreta con nuestros escritos y vayamos sacando cada fin de semana sacamos una película, seguramente que nos vamos enriqueciendo, ¿sí? Porque pues este es un tema que es supremamente amplio, como lo decía Alejandro. Entonces vale la pena, claro, y el capital que ha hecho Alejandro, esos son varios años de trasnochar, de lectura, claro, entonces seguramente que ojalá ustedes también puedan poco a poco ir acercándose a esta literatura que nos ofrecen, a esta bibliografía que nos ofrecen, para ir enriqueciéndonos. Alejandro, de verdad, muchísimas gracias y seguramente que nos vamos a seguir viendo. Un aprecio grande, un agradecimiento especial a Cavilando, a este grupo de investigadores, a Red y Paz, que es la red interuniversitaria que trabaja también por la paz en nuestro país. Muchas gracias. Un saludo a Alfonsito allá, que seguramente está muy pendiente de ustedes. Bueno, para nuestros estudiantes, entonces, lo siguiente. Ustedes recuerden que tienen un grupo, un canal a través del cual nos estamos comunicando, ¿cierto? Y en este canal estamos dejando todas las grabaciones, los artículos. Ustedes ojalá vayan bajando esos videos, vayan bajando esas presentaciones para que después no se vaya a perder esta información que
Y como les digo, recomendable volver sobre las grabaciones. Creo que eso es bien importante, que ustedes regresen, vuelvan sobre las grabaciones para que, como les digo, vayan haciendo un buen ejercicio de todo lo que vamos a ir aprendiendo, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Desearles un feliz descanso, feliz fin de semana. Creo que nos volvemos a ver el lunes. No sé si tengan preguntas, si todo está claro. Bueno, Alejandro, nuevamente, muchísimas gracias y les deseamos un feliz descanso, feliz noche a todos ustedes. Recuerden que la asistencia, el registro a la asistencia solamente está a partir de las 6:15 hasta las 7 de la noche. La universidad siempre nos pide que esos primeros minutos ustedes registren su asistencia. Esto es como si llegáramos a la universidad después de que 40 minutos de empezar la clase, pues creo que el profesor ya no nos deja registrar asistencia. Es lo mismo en todas las universidades, entonces también nos piden que seamos muy puntuales y que aprovechemos el tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias, excelente trabajo. Aquí están dando aplausos para Alejandro, yo me uno también a los aplausos para Alejandro. De verdad, hermano, muchas gracias, muchas gracias. Creo que nos despierta la gana de seguir profundizando, de seguir Gracias a trabajando y ustedes. de eso Esa se es la trata. idea. Muchas Hombre, gracias. bendiciones. Muchas gracias, hermano, y a todos feliz noche. Muchas gracias, excelente, excelente. Gracias. Adiós. Gracias.